Un adolescente cae enamorado de una vecina mayor de edad y entonces el chico comienza a frecuentar su casa hasta que termina llevándose bien con ella, mientras descubre que la mujer solía verse con gente importante del mundo de la política. Por eso hoy, An American Affair. Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza durante un día de clases de nuestro protagonista Adam en un colegio católico, en donde trata de gallina a un amigo para incitarlo a tener una pelea en la que resulta el perdedor, aunque al final nuestro chico termina involucrado en el pleito después de terminar con un diente roto. Y en eso aparece una monja para separar a los revoltosos y ponerlos en penitencia hasta que suena la campana, así que después de darse cuenta que perdió a su mejor amigo, Adam regresa hasta su casa en donde toma la humilde escena que le dejaron sus padres para luego intentar arreglarse su diente. La cuestión es que cuando nuestro muchacho disfrutaba de una revista indecente, en eso nota que en la casa de enfrente había algo más llamativo, pero justo la mujer cierra la ventana para que no la vean acompañada y entonces el chico se encierra en el baño pensando en su vecina hasta que sus padres lo interrumpen. Al día siguiente Adam decide faltar al colegio para regresar a su casa sin que lo descubran sus padres y luego de intentar espiar sin éxito a su vecina, el chico roba su correo para descubrir que la mujer conocía al presidente Kennedy, aunque la información más importante era que ella se llamaba Catherine. Pero cuando el chico estaba devolviendo el correo, justo aparece Catherine para ver al muchacho husmeando sus cosas y entonces el chico se ofrece a trabajar en su jardín mientras ella lo invita a pasar a su casa, en donde él aprovecha para confirmar que la mujer era amiga muy cercana del presidente. Así que después de cerrar un trato para trabajar en el jardín de su vecina, Adam regresa triunfante a su casa, en donde más tarde arma una colección de fotos de la rubia y al día siguiente el chico habla con su crush Faith para invitarla a su casa hasta que la monja lo termina regañando por su conducta pecadora. Al rato el muchacho llega a la casa de su vecina para comenzar a trabajar, así que después de descubrir el lado artístico de Catherine, el chico llega al jardín en donde demuestra que no tiene mucha idea de qué hacer con las plantas y por eso la rubia lo ayuda otorgándole algo útil antes de irse a una fiesta. Más tarde Adam regresa a su casa para explicarles a sus padres que ahora trabaja para su vecina, pero al parecer la rubia tenía su mala fama, ya que al hombre le preocupaba verlo junto a una persona problemática, mientras que su madre la detestaba por un incidente que ella tuvo con su hijo. Y luego de ver un aburrido discurso de Kennedy en el extranjero, el muchacho sube a su habitación para seguir espiando a su rubia favorita, hasta que en un momento aparece un auto negro de donde bajan unos gorilas de seguridad, mientras el chico descubre que Catherine también era la favorita del presidente. Al día siguiente Adam intenta hablar con su vecina sobre su aventura amorosa, mientras ella le deja en claro que no habla de su vida privada, y luego de esquivar el incómodo asunto con su hijo, la rubia se termina despidiendo del chico después de decirle que se dirigía a un sitio que no era de su incumbencia. Pero enseguida el curioso muchacho decide seguirla sin mucho disimulo que digamos, y entonces espía el encuentro de Catherine con un viejo que parecía ser un pez gordo, el cual le pide que la ayude a averiguar información importante del presidente mientras ella no parece muy dispuesta a colaborar. Un tiempo después los padres de Adam tienen una cena con un amigo que se burla del presidente por no saber hablar en alemán, al mismo tiempo que el chico podía escucharlos mientras trabajaba en un Art Attack con la foto de su rubia favorita para pasar una noche entretenida. Al día siguiente nuestro muchacho no tiene otra que aceptar que Faith lleve a una amiga hasta su casa, pero cuando él intenta ensayar un beso con su crush, en eso la situación se arruina por culpa de su diente roto y por eso la chica se marcha espantada después de aconsejarle que visite a un dentista. Más tarde Adam tiene una discusión con sus padres por su fallido intento como dentista y entonces el chico se marcha furioso a la casa de su vecina, en donde la encuentra disfrutando de un viaje lisérgico junto a unas amigas hasta que justo aparece un tipo que le hace pasar un tenso momento. Acto seguido el chico acompaña al tipo a la casa de Catherine para descubrir que el hombre es un viejo conocido suyo llamado Graham, pero al parecer ellos no tenían muy buena relación, ya que la rubia se burla de él hasta el punto de hacerlo enfurecer y por eso los invitados se alejan a excepción de Adam. La cuestión es que Graham era su ex esposo y por eso él estaba molesto con la rubia por su relación con Kennedy, así que después de hacer un berrinche infantil por su hijo perdido, el tipo se termina alejando frustrado mientras Catherine se queda llorando delante de su estático vecino. Al día siguiente Adam sale del dentista para cruzarse de casualidad al pez gordo, quien decide seguir, y entonces el viejo se reúne con Graham para hablar sobre cierta información valiosa que la rubia estaba escondiendo, mientras el tipo le revela que su ex esposa suele escribir todo en un diario íntimo. En eso se termina uniendo un cubano disidente que planeaba derrocar a los comunistas mientras el chico los espiaba, y luego nuestro muchacho llega a la casa de Catherine para descubrir que ella no estaba y por eso aprovecha la oportunidad para fisgonear la habitación de la rubia. Pero cuando Adam termina encontrando el diario íntimo de su vecina con algunos datos reveladores sobre el presidente, justo en ese momento aparece la rubia con un amante para hacer algunas cochinadas, mientras ella se daba cuenta de que había un inesperado testigo dentro de su closet. Así que después de despedirse de su amante, Catherine le pide a su vecino que salga de su escondite para pedirle que no vuelva a violar su privacidad, mientras que el chico le revela la charla de Graham
con otros sujetos en donde no dejaban de mencionarla. Y aunque Katherine no le daba mucha importancia al asunto, en eso el chico se marcha a su casa mientras la rubia enseguida toma su teléfono para hacer un llamado urgente a la Casa Blanca, pero desafortunadamente el presidente se encontraba ocupado con otra de sus amantes. Por su parte, Adam llega a una reunión junto a sus compañeros de colegio en donde luego de girar la botella, tiene la oportunidad de tomarse una revancha con Faith, pero al querer poner en práctica lo que aprendió espiando a su vecina, al final la chica se lo saca de encima por confundirla con una callejera. Así que cuando el chico regresa frustrado a su casa, en eso escucha una música ruidosa que provenía de la casa de su vecina y enseguida la visita para encontrarla haciendo jardinería bajo la lluvia y luego Katherine lo invita a unos tragos hasta que justo recuerda que él es menor de edad. Entonces Adam se queda con su vecina para enseñarle que todavía dibujaba como un niño de 3 años, así que cuando la rubia lo ayuda a mejorar su estilo artístico, en eso ella le rechaza un beso, pero enseguida comienzan a jugar como un par de inmaduros mientras Graham los observaba desde la calle. Al rato nuestro muchacho nota que su vecina se había dormido y entonces decide marcharse después de quedarse con su diario, pero cuando luego la madre decide entrar a la habitación del chico, enseguida llama a su esposo para que vea el desastre provocado por su hijo y por eso lo terminan regañando. Acto seguido la mujer le ordena a su hijo que se dirija a la ducha mientras le exige a su obediente esposo que tenga una conversación seria con la vecina y por eso el hombre llega a la casa de Katherine en donde se encuentra con el pez gordo quien sabía demasiada información sobre su vida privada. Así que después de reconocer al viejo como un miembro de la CIA, el hombre entra a la casa de su vecina en donde el pez gordo no deja de burlarse de él y enseguida el hombre habla con la rubia para pedirle que deje de juntarse con su hijo mientras ella termina aceptando su pedido sin ningún drama. Y luego de quedar a solas, el hombre de la CIA vuelve a pedirle a Katherine que trate de advertirle al presidente del peligro que corría si él no soltaba la información que se estaba guardando, pero como ella no se mostraba dispuesta a colaborar, el hombre intentaba convencerla recordándole a su hijo muerto. Y enseguida la rubia se enoja con su invitado exigiéndole que se marche para luego tener otro llamado frustrado a la Casa Blanca, al mismo tiempo que el padre de Adam se mostraba preocupado por los vínculos de su vecina con la CIA y por eso le termina ordenando al chico que nunca más vuelva a verla. Más tarde Katherine nota que había extraviado un objeto muy importante sospechando que su vecino tenía algo que ver mientras el chico chismoseaba el diario íntimo y luego la rubia intenta visitar sin éxito al presidente y por eso le pide a un guardia de seguridad que vaya practicando cómo recibir un balazo. La cuestión es que durante el último día con vida de Kennedy vemos que Adam se lleva una decepción al ver que Faith lo había cambiado por otro, pero cuando llega el momento de regresar a clases todos se quedan esperando que las monjas aparezcan mientras nuestro muchacho decide averiguar qué estaba pasando. Y en eso el chico llega a una habitación en donde las monjas lloraban al ver la noticia sobre la muerte del presidente y por eso nuestro muchacho regresa al patio para difundir la noticia entre sus compañeros tal como se hacía en la época en la que todavía no existían los teléfonos celulares. Así que antes de regresar a su casa el chico visita a su vecina que estaba en un estado de fragilidad emocional por la muerte de su amante y entonces el joven aprovecha en darse un gusto con ella hasta que en un momento él comienza a tocar donde no debía y por eso ella lo echa de mala manera. Entonces nuestro muchacho se reúne con su madre para llorar por la muerte del presidente y un tiempo después sus padres se encuentran distraídos hablando del trágico momento mientras el chico presencia por su cuenta el inesperado final que sufrió el asesino de Kennedy. Más adelante Katherine visita a su vecino para averiguar en dónde estaba su diario hasta que la madre del chico le pide que se marche y luego la rubia se reúne con Graham para discutir por la muerte del presidente, aunque al final ella acepta la petición del tipo para comenzar una nueva vida en el extranjero. Pero antes de eso Graham le pide que debía entregar su diario a la CIA y entonces la rubia se reúne con el viejo para decirle que el objeto que buscaba estaba en un sitio seguro, aunque el tipo le advierte que estaba dispuesto a matar al que sea con tal de recuperarlo y por eso ella se marcha muy preocupada. Más adelante Adam se atreve a burlarse de Kennedy por no saber hablar alemán y por eso recibe un duro castigo por parte de la monja y luego nuestro muchacho se dirige a la iglesia en donde su vecina aparece para reclamarle su diario, así que el chico termina aceptando entregárselo más tarde. Así que después de cerrar el trato con una promesa, Katherine le revela que planeaba marcharse del país y por eso el muchacho se toma la noticia de mala manera y luego de despedirse de su vecino, la rubia regresa a su casa para avisarle a Graham que pronto recuperaría su diario. Por su parte, Adam se apresura a regresar a su casa en donde observa una inesperada visita despidiéndose de su padre, pero al subir a su habitación el chico descubre que el diario de su vecina ya no estaba y por eso se desquita con su viejo al no poder cumplir la promesa que le hizo a su rubia favorita. Acto seguido nuestro muchacho entra a la casa de su vecina en donde el tipo de la CIA se termina deshaciendo para siempre del diario íntimo de la rubia, ya que según él había demasiada información comprometedora y en eso el viejo le recuerda que Katherine lo estaba esperando para tener su encuentro. Pero cuando Adam llega al punto de la reunión enseguida descubre que la pobre Katherine tuvo que pagar las consecuencias por mezclarse con gente peligrosa y mientras Graham también se desayunaba la mala noticia, en eso el chico le termina dando un último adiós a la mujer de su vida. Así que luego de esa difícil experiencia nuestro muchacho se convierte en un amargado al que no le importa recibir una dura paliza en su colegio, pero más adelante en su casa el chico vuelve a tener un motivo para recuperar su sonrisa después de recibir un bonito obsequio por parte de su amada Katherine. Eso fue
An American Affair. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.